proponer dos palabritas que no hay que marearse, simplemente son palabritas para distinguir. Potencia, o potentia, en latín, potentia, que sería el poder en la comunidad política, que ese es su lugar natural. ¿Sí? En términos democráticos ni que hablar, pero ya Suárez, allá en el 1500, ya hablaba de que el poder viene de Dios, lo recibe en el pueblo, ¿no? En la comunidad. Ese es el lugar del poder. Pero ¿qué pasa? Ese lugar del poder, justamente para poder ser eficaz, necesita objetivarse, necesita instituciones políticas. ¿Sí? Esto lo sabemos todos. Si nosotros estamos en una asamblea de 40 personas o de 100 personas, podemos tener, y ahí está el poder, ¿no? El poder de la asamblea. ¿Sí? Podemos tener espacio para deliberar. Ahora, si queremos ser eficaces, ¿qué hacemos todos? Y empezamos a delegar. Entonces decimos, vos, che, ocupate de la comunicación. Vos ocupate del vínculo. Vos vas a ser el coordinador. Vos vas a ser el secretario. ¿Qué hace ese poder comunitario para ser eficaz? Empieza a delegar. Eso es lo que Dussel llama potestas. Empieza a generar potestades. Vos te vas a ocupar de esta parcela del poder. Vos te vas a ocupar de esta otra. ¿No? Entonces, acá está el tema de la lógica del poder. Y acá Dussel va a poner el tema de la corrupción. Pero en esta estructura. ¿No? Entonces, ese poder que está en la comunidad, pero que necesita ser eficaz, necesita organizarse, necesita instituciones. ¿Sí? O sea, todos sabemos que no podemos vivir sin instituciones. No podemos vivir en estado de permanente asamblea. Necesitamos formar instituciones. ¿Y qué pasa? Y ahí está el tema. Porque cuando el poder se delega, potestas, ¿sí? Entonces, esa potestas, esa institución, se corrompe, dice Dussel. Y ahí va a utilizar el concepto de corrupción. ¿Qué significa corrupción aquí? Que la potestas, la institución, va a pensar que se autolegitima solo. Que el poder está en la institución, no ya en la comunidad política. Entonces el presidente cree que el poder está en él. El jefe comunal cree que el poder está en él. El secretario de tal lugar cree que el poder está en él. Y no, porque el poder reside, está siempre, por así decirlo, en la comunidad política o en la comunidad X. Acá estamos hablando de comunidad política. Y ustedes dirán, pero ese poder ¿de dónde sale? Bueno, dice Dussel, ese poder tiene que ver con la voluntad de vivir. O sea, los seres humanos queremos vivir. Y para eso necesitamos poder vivir. Y de ahí viene el poder. El poder en sí no es ni bueno ni malo. ¿Sí? El poder es una capacidad, es un ejercicio. Necesitamos poder para vivir. Si usted quiere conformar una familia, tiene que poder hacerlo. Si usted quiere conformar una institución, vínculo, tiene que poder hacerlo. ¿Sí? O sea, el poder está ahí. Y ese poder después reside en la comunidad política, ¿no? Los individuos, cuando se juntan en la comunidad política, ahí está el poder. Pero insisto, ese poder en forma comunitaria es ineficaz, se diluye. ¿Sí? Entonces, a usted le habrá pasado, va a una asamblea, dos, tres, y parece que la cosa no avanza. Entonces, requiere ser potestado, requiere ser institución. Y eso parece que es inevitable. Ahí está el tema de fondo. Usted me dirá, profe, pero entonces, bueno, ¿no hay otra forma? Y no, parece que no. No hay otra forma. Porque el poder comunitario tampoco se define a sí mismo. Necesita de la institución. Entonces, ahí está el tema. Bueno, esto ya lo dije. Ya me adelanté a esta presentación, ¿no? Entonces, ¿puede haber potencia sin potestas? No, que era un poco lo que acá en Argentina en el 2001 se hablaba, ¿no?
que son argentinos lo recordarán, que se vayan todos. Ese dicho, en el fondo, ¿qué dice? Bueno, estamos tan hartos de la corrupción en el sentido dusseliano, que no queremos más institución. Que se vayan todos es eso, no queremos más institución. Que se vayan todos. No es solamente la clase política, como a veces se interpreta. Que se vaya toda forma de esta institución. Pero claro, eso es inviable. ¿Y qué pasó? Y bueno, después se requería o se demandaba que las instituciones funcionaran, ¿no? Entonces, bueno, que el Estado funcionara, ¿sí? Y ahí entonces la cuestión es que se volvió al proceso de la institucionalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La corrupción estaría ahí, ¿no? En esa especie de delegación, ¿pero dónde? Cuando el que asume la potestas, el delegado, el presidente, el secretario, cree que él es poderoso por sí mismo. Ahí está el tema. Él es poderoso por sí mismo y no por la potestad que le dieron. Ahí está la corrupción, dice Dussel. Ese es el acto de corrupción política, ¿sí? Se hace autónoma. Yo no tengo nada que ver con la comunidad política. Yo soy poderoso porque soy el presidente, soy el secretario. Y eso pasa en todas las instituciones, no solamente las públicas, porque en todas las instituciones se da este proceso, religiosas, económicas, deportivas, de barrio, de lo que sea. ¿Y por qué? No, ¿por qué no podemos zafar de esto? Porque es la lógica del poder, ¿sí? Entonces, recordemos, esa lógica del poder político la necesitamos para ordenarnos, para establecer normativas. Como los seres humanos, cuando estamos en sociedad, necesitamos ordenarnos. Y para eso utilizamos el poder político, esa es la función fundamental, ¿no? Después vamos a discutir qué tipo de ordenamiento, más democrático, en fin, eso es otro tema. Pero la cuestión central es esa, ¿sí? Ahora, vamos a dar un paso más. Dijimos entonces que la lógica del poder es esta, que necesita ser potestado, necesita las instituciones, pero que el lugar de residencia del poder siempre es la comunidad política. Llámese pueblo, llámese el barrio no sé tanto, llámese la comunidad religiosa tanto, no importa. ¿Sí? En eso la lógica del poder es la misma. Lo que pasa es que después se carga con valores diferentes, ¿no? Vamos a dar un paso más. Dussel aquí va a proponer, bueno, ¿y por qué se da esto? ¿Cómo ahondar en la explicación? ¿Vieron? Empezamos con la explicación moral. Es el robo de una persona, es el desvío de fondo, bueno, muy bien. No vamos a decir esa explicación es falsa, no, 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 pero decimos es insuficiente. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien tiene que ver con las cualidades morales de un individuo, bueno, se reitera, aparece en todas las instituciones, no explica tampoco la cuestión de fondo, que es, en ese caso, el robo de bienes, en términos cuantitativos lo digo, ¿no? Dimos un paso más de profundización. Dijimos, no, miren, acá lo que hay que pensar es cuál es la lógica del poder político, que se reproduce en toda institución, desde las más pequeñas a las más grandes. Lo que pasa es que las más grandes son más complejas, pero la lógica es la misma. El poder está en la comunidad por sí sola no se puede organizar, necesita delegar, potestar instituciones. Y en ese tránsito delega. El que recibe la delegación cree que el poder lo tiene él y se funda en él. Ahí está la corrupción. Pero atención, porque acá también el problema lo tiene aquel que cree que el poder está en él, pero también el problema está en la comunidad política. ¿Por qué? Y bueno, porque la comunidad política parece que se olvida que en realidad el poder está en la comunidad política. Cuando delega es como que se desentiende, se olvida, después se enoja, ¿no? Se enoja, se indigna, pero ¿qué hiciste durante? No, yo estoy muy ocupado en lo mío. Bueno,
te olvidaste. Ahora, ese olvido también se puede explicar, o la filosofía lo intenta explicar. Y acá introducimos otro concepto complejo: fetichización del poder. Hay algo que se llama fetichismo, en filosofía política y en la religión también se estudia, que explicaría un poco este tema. ¿Sí? La relación fetichista, tal como la entiende la filosofía política y también la teología política, es una relación en donde se invierten los términos de la relación. Voy a poner un ejemplo que los que son de comunidades cristianas lo van a cazar rapidísimo. ¿Recuerdan el hecho del becerro de oro? ¿No? Viene Moisés atravesando, ¿no? Y el pueblo dice: nosotros queremos algo para adorar a Dios. Porque acá no hay nada, está el maná que cae cada 2 por 3, qué sé yo, por ahí aparece una nube, pero nosotros queremos como los otros pueblos, que tienen algo ahí, un altar. Y tanto le hincharon a Moisés que dice Moisés: bueno, está bien, háganse en algo y adoren. Y fabrican el becerro de oro. Acá está el fetichismo. ¿Qué pasa? Algo que construye el ser humano termina siendo un ídolo, un fetiche, en donde el propio ser humano que lo construyó le otorga su poder y se lo da al fetiche. Pero ese poder, ¿de dónde viene? Del ser humano. ¿Y por qué cree que lo tiene el fetiche? Ahí está la inversión. Eso se llama fetichismo. El ser humano cae en el fetichismo. Los objetos pueden variar, pero la relación fetiche es la misma. Hoy puede ser las zapatillas de Messi, ¿no? Yo me compro las zapatillas de Messi y soy Messi. No, no sos Messi. Pero, ¿por qué creo que en ese objeto hay un poder? ¿No? Entonces, la inversión. Ese objeto lo hizo quizás un pobre o una pobre trabajadora en Singapur por 2 platos de arroz. Y a vos te parece que es un objeto fenomenal. Fetichismo. Fetiche. Hay como un deslumbramiento de ese objeto. ¿Sí? Y le asignamos un poder que en realidad es nuestro. También pasa con las figuras, los liderazgos, ¿no? Nos encandilan ciertos liderazgos. Ah, mirá, fulano de tal, qué líder que es. Bueno, en realidad el poder que tiene proviene de nosotros. Entonces, el fetichismo del poder hace que nos olvidemos de ese poder. Nosotros le dimos el poder. Nosotros le delegamos el poder. El poder es nuestro. Pero claro, es cierto, hay que delegarlo, porque en el caso político necesitamos ser eficaces. Y si el poder queda en la comunidad, no somos eficaces. ¿Sí? Entonces, la relación de fetichismo explicaría este olvido. Y ahí viene la corrupción. La corrupción entonces se va consolidando cuando el poder se vuelve un fin en sí mismo, cuando el poder queda anclado en la institución y deja de responder a la comunidad. No responde más a la comunidad. Y la comunidad se olvida, se desentiende. No se desentiende porque quiere, porque es irresponsable. No, de vuelta, porque ahí usted vuelve a la explicación moral, que puede ser también. Pero hay una explicación más de fondo, o sea, hay un fenómeno que se llama fetichismo y que ha sido muy estudiado, ¿no? Y que reaparece permanentemente. Ahora es la tecnología, ¿no? La tecnología es como un fetiche. Y tenés que tener el último iPhone. Pareciera que ese objeto es milagroso. Pero acuérdate que ese objeto lo hicieron seres humanos. El poder de este objeto no está en el objeto mismo, está en el ser humano. Nos olvidamos de eso. Entonces este objeto es maravilloso. Es un fetiche. Si usted piensa así y si quiere esa relación con ese objeto, usted está fetichizando ese objeto. Bueno, lo mismo pasa con el poder político. ¿Sí? Entonces, por esa explicación adviene la corrupción. La corrupción sería la fetichización del poder, que no niega que después hayan corruptos inmorales que no les importa nada. Sí, los hay, por supuesto. Pero se asienta sobre una explicación más de fondo, porque le puede pasar a cualquiera.
cuando esté en ese lugar, nadie está exento de eso. ¿Eh? Y nos ha pasado, mirá, elegimos a este que parecía tan bueno, tan honesto, y mirá. Y bueno, lo que pasa es que ese lugar y esa relación, corremos el riesgo de que pase eso. Por un lado, porque esa persona que está ocupando ese lugar cree que el poder lo tiene él. Y por el otro lado, la comunidad que también se desentiende. Ah, sí, el poder lo tiene él, no lo tenemos nosotros, lo tiene él. Haga usted, usted sabe, usted haga. No, el poder lo tenés vos, ¿no? La comunidad. ¿Sí? Entonces, creo que lo que Dussel aquí está haciendo es ahondar un poco más. Y bueno, sobre ese ahondamiento y sobre esa profundización, podemos pensar tareas que no insistan solamente en la cualificación ética y moral, ¿no? Porque a veces hablar tanto de moral y ética puede ser contraproducente, porque terminamos, bueno, siendo impostores, digamos, ¿no? Y defendiendo cualquier posición, ¿no? Entonces, sin abandonar el discurso ético, acá le agregamos la cuestión política, en el sentido de entender cómo es la lógica del poder, ¿sí? Entonces, bueno, insistimos en lo mismo como para ir cerrando esta parte. La institución se cierra sobre sí misma, busca su propia reproducción, ya no busca el bien común, ¿sí? Y acá, la institución es corrupta porque también la comunidad en cierta medida es corrupta. ¿En qué sentido? Se olvida de que el poder reside en la comunidad. O sea, la corrupción implica que en la relación falla algo. El que está en la potestas, en la institución, se cree que el poder es suyo y se autoafirma. Y el que está en la comunidad cree que el poder es del otro y se olvida. Se olvida que el poder es de la comunidad política, ¿no? Entonces, tenemos que pensarlo de una manera más sistémica, más estructural la cosa. ¿Qué pasa con las lógicas del poder? ¿No? Y esto ustedes lo pueden también ver en cualquier otra institución, ¿sí? Aunque no maneje bienes económicos, puede manejar bienes simbólicos, puede manejar relaciones, puede tomar decisiones sobre los demás y también usar el poder de esa manera, corrupto, ¿no? Y termina siendo arbitraria, dominadora, ¿sí? El poder cuando se corrompe es dominador, es autorreferencial, va a buscar su propio beneficio, ¿sí? Que pueden ser bienes económicos, pero pueden ser otro tipo de bienes. Y eso puede aparecer en cualquier institución. Yo he visto cosas en instituciones que, digo, emergen estas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensarlo más sistémicamente. Bueno, vamos. Bueno, una de las cuestiones que Dussel ya empieza a pensar en términos democráticos es esta primera cuestión fundamental. Primero, que la comunidad conserve el poder, o sea, en el sentido de no se olvide, no se desentienda, conserve el poder. ¿Sí? Y hay muchas formas ahí más técnicas, ¿no? Desde el simple contralor hasta cuestiones un poco más sofisticadas, ¿no? Y por otro lado, Dussel plantea esto que él lo saca de algunas comunidades indígenas, mexicanas y en Bolivia, que es esta idea de mandar obedeciendo. O sea, el que está en función de potestas, el dirigente, el secretario, quien tiene una función de liderazgo, sí, debe mandar, porque es cierto, la comunidad necesita ser ordenada, pero debe mandar obedeciendo. ¿Obedeciendo a qué? Al poder de la comunidad. Al poder de la comunidad. ¿Sí? Mandar obedeciendo no es una contradicción, no es una ambigüedad. Sería una forma de entender el mandar. ¿Sí? Mandar obedeciendo. Bueno, después algunas preguntas que yo les dejo aquí, pero después la podemos recuperar el próximo miércoles. En todo caso, también si ustedes tienen durante la semana se les ocurre algo, alguna resonancia, ¿sí? Pero yo creo que aquí el foco está puesto en entender
estas lógicas del poder y en entender el lugar fundamental que tiene la comunidad política, sea el pueblo en términos generales, o sean comunidades más chicas o más pequeñas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o consulta, si no pasaríamos al segundo tema, que es la cuestión del clientelismo. Bueno, perfecto. Si no hay preguntas, seguimos. El clientelismo. Bueno, igual que la corrupción, ¿no? Es un formato que aparece muchísimo en las relaciones políticas, ¿eh? Y que en América Latina ha sido bastante estudiado, ya clásicamente, ¿no? A veces recibe diferentes nombres. Acá por el sur hablamos del clientelismo. En Perú hablan de gamonalismo, ¿sí? En Brasil utilizan otro término. En México hablan de caciquismo, ¿sí? Bueno, eh, diferentes términos, ¿sí? Pero en el fondo, la explicación que vamos a intentar transmitir tiene algunos puntos en común, más allá de las regiones, más al sur, menos, más al norte, ¿sí? Primero, bueno, de vuelta, seguimos con la relación de poder, ¿no? Porque en realidad la cuestión política siempre tiene que ver con el ejercicio del poder. En el fondo es el ejercicio del poder, ¿no? Y eso es lo que nos convoca, ¿sí? Y es una cuestión bastante compleja y bastante necesaria y no tiene una resolución tecnológica, técnica, ni científica, ¿sí? O sea, por eso la, la posibilidad del pensamiento político, del pensamiento ético, ¿no? Estamos hablando de cómo el poder se ejerce, se manifiesta, de qué es el poder, de cuáles son sus lógicas, ¿sí? Estamos hablando de eso. Y el poder nos atraviesa a todas las personas en todas las relaciones, ¿sí? Entonces, nuestras relaciones están atravesadas de poder, son relaciones de poder, ¿sí? El clientelismo sería como una tipificación, una forma de entender una relación de poder. Es una relación de poder, ¿sí? Asimétrica, personalista, es una forma de dominación, donde acá viene la cuestión. Aparece la figura de un benefactor, de un patrón, de un puntero, de un cacique. Los nombres pueden variar. Y un cliente, un beneficiario. Entonces, yo te doy algo, yo benefactor te doy algo a cambio de algo, ¿sí? Obviamente, ¿qué pasa? Ese tipo de relación, que vamos a ver cómo nace, dónde nace, por qué nace, choca con el concepto de ciudadanía democrático, en donde se supone que usted, sus decisiones políticas, no tienen que estar atravesadas buscando un beneficio. Entonces, ¿usted qué me va a dar a mí? Entonces yo lo voto a usted. Miren que el clientelismo, lo voy a decir de entrada, ¿no? No solo está en los sectores populares o más pobres, porque uno siempre visualiza, ah, sí, los más pobres son clientelistas porque le dan algo por el voto. No, no, no. Yo lo he visto, empresarios muy importantes, que son clientelistas. O sea, bueno, a ver, yo pongo tanto, ¿y qué voy a recibir si ganás vos? Por eso a veces los empresarios ponen huevos en varias canastas. En realidad esperan recibir beneficios. Esa es una relación clientelar, por más que sea el empresario más importante del país. Es una relación clientelar. He ahí el problema. El problema del clientelismo no es solamente de los sectores más bajos. No, no, no. El problema es que los sectores también educados y formados son clientelares. Entonces, de vuelta, es una estructura que está muy asentada. Entonces hay que pensarla de dónde nace, porque está, ¿no? Es asimétrica, es de dominación, es vertical, es recíproca. Yo doy algo, el otro me da algo, pero es desigual.
hay un intercambio de favores por la lealtad política, ¿sí? Y dice, acá, siguiendo a Ansaldi, no le puse el nombre, pero es Ansaldi el autor. Waldo Ansaldi, después, en todo caso, les puedo pasar textos si les interesa. No es una anomalía, o sea, no es una excepción, sino es una forma histórica de articulación política típica de las sociedades latinoamericanas, donde el acceso a recursos y derechos depende más de las relaciones personales que de la ciudadanía. Entonces, mirá, yo necesito algo y soy un ciudadano, entonces lo voy a pedir. No, no, es más fácil que vos tengas un amigo que está acá y que te haga el favor, relaciones personales. Si yo voy como un simple ciudadano, no me dan bolilla. Ahora, si yo conozco a alguien que está ahí y que tiene un vínculo, entonces, bueno, eso también es una forma de clientelismo. Las cosas se resuelven así. ¿Eh? Bueno, por eso dice Ansaldi, no es una anomalía, no es una excepción, no está en ciertos sectores, es una forma histórica de articulación política. O sea, es una estructura, es una estructuración. ¿Sí? Para este historiador está muy vinculado a las 4 formas históricas que en América Latina han expresado la propiedad de la tierra, ¿no? En términos históricos, ¿no? No tanto en el último siglo, por así decirlo, ¿sí? Y de estas 4 que no me voy a detener, la relación clientelar aparece mucho más en el régimen de Hacienda. ¿Qué es o qué era el régimen de Hacienda? ¿Qué era el hacendado? El hacendado era un latifundista en general, gran extensión de tierra, ¿no? Que tenía una relación con sus, bueno, no eran empleados, porque la hacienda no es una relación, no es una propiedad capitalista, como la estancia, por ejemplo, donde el peón es un asalariado. En la hacienda no se cobra salario. En la hacienda usted vive en la hacienda, ¿sí? Usted duerme en la hacienda, usted hace todo en la hacienda. Y el patrón le ofrece todo. Y usted vive en la hacienda. Ahí nace la relación del clientelismo, dice Ansaldi. En ese tipo de relación, producto del hacendado, que es una relación que los sociólogos la tipifican como semiservil. No es esclavitud, pero tampoco estás tan libre, ¿eh? Dormís ahí, estás ahí, comes ahí, no recibís salario muchas veces, ¿no? Bueno, esa forma, que también habría que agregarle la plantación en este caso, pero no la estancia y la forma comunal indígena de la tierra, va generando un tipo de relación en donde aparece la figura del patrón como una figura paternalista. Y eso también explica el paternalismo en América Latina, ¿no? Buscar siempre un padre en la figura del poder, ¿no? Que el presidente o la presidenta sean firmes, sean seguros, nos den seguridad, sean como los patrones, ¿no? Bueno, pero vamos a quedarnos solamente en el clientelismo. Entonces, Ansaldi dice, bueno, ese tipo de relación donde el patrón es bueno, me ofrece todo, y yo no gasto nada acá, y bueno, me va a pedir algunas cosas, por supuesto, que trabaje. Y cuando viene la democracia, ¿qué va a hacer el hacendado? Lleva a todos sus trabajadores y los hace votar lo mismo que vota él. Eso está adaptado históricamente, ¿no? Van todos conmigo y ustedes votan lo que yo les digo. Porque yo sé, ustedes no saben de esto, es muy complicado, yo les explico después, ¿no? O sea, la relación clientelar comienza así, y eso los historiadores tienen muchísima evidencia sobre eso. ¿Qué pasa? Esa estructura, ese modo, se va sedimentando. Entonces, la cuestión política se comienza a entender así igual, como se entendía la relación en la hacienda. Y eso se va extendiendo. Esto es importante. El clientelismo no es excluyente, ¿eh? Incluye.
integra, pero integra de manera subordinada. Usted está integrado, pero usted ocupa este lugar. ¿No? Ocupa este lugar. No se mueva de ese lugar. Pero integra, ¿eh? No es que deje afuera. Todos los de mi hacienda están en mi hacienda. Están protegidos. Usted está acá. Pero bueno, estas son las reglas. Bueno, eso después se va trasladando. Y termina siendo, en el fondo, un mecanismo de control que permite que los sectores dirigenciales generen un orden, una estabilidad. Y esto también hay que decirlo. También está en relación a formas estatales o políticas débiles, frágiles, que no logran ordenar. Entonces, en realidad, quien ordena sigue siendo la figura esa del gran hacendado, como ordenaba en el siglo XVII, en el siglo XVIII. ¿Sí? Acá en Argentina, los historiadores, justamente, acá en Córdoba sería la entrada al norte, ¿no? Y en el norte, donde la colonia fue más fuerte, justamente estas formas coloniales, clientelares, se mantienen más fuertes. Porque justamente la hacienda fue la forma de propiedad de la tierra, ¿no? Y de vuelta, no es un juicio moral, ¿se dan cuenta? Volvemos a ver esta cuestión aquí desde el punto de vista económico, del punto de vista social, pero que va a generar una cultura. Va a generar una cultura, la cultura clientelar. ¿Sí? Entonces, por un lado, aparece este régimen de propiedad de la tierra que va a generar estos vínculos. Esos vínculos empiezan a ser trasladables a otro tipo de vínculos. ¿Cuáles? Los políticos. Cuando nazcan los estados nacionales, bueno, va a seguir esa lógica. Y, como dice Ansaldi, y recién estábamos vinculándolo, es un síntoma de la fragilidad del sistema político, es un síntoma de la fragilidad de la democracia. Entonces, bueno, termina siendo, tanto en los sectores muy poderosos como en los sectores más vulnerables, bueno, ¿usted qué me va a dar con el voto? A ver, yo lo acompaño con el voto, ¿usted qué me da? ¿No? La relación clientelar, ¿sí? Que era la misma, hay cambios por supuesto, reproducida de la hacienda, ¿no? Yo le doy todo para que usted viva acá, pero usted tiene que seguir este voto, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quedó? Esta especie de intercambio, ¿no? Yo voto según lo que me den. Entonces, favor por favor. O sea, no es una relación libre, autónoma, consciente, crítica, viendo el bien común. No, no, no. Es una relación favor por favor. Digamos, ¿no? Y eso termina de generar el clientelismo que, insisto, también aparece fuertemente en los sectores más poderosos. A ver qué negocios voy a hacer con este, a ver qué me das, ¿no? El tema de la obra pública, ¿no? Entonces, bueno, a ver cuánto de obra pública me das a mí, cuánto, ¿no? Clientelar, exactamente lo mismo. Yo, entonces, me aprovecho de esa relación y veo cuánto me puede ayudar a mí. Entonces, como los estados todavía, dice Ansaldi, aún hoy no logran garantizar derechos universales, no llegan, no logran, se utiliza toda esta red clientelar de punteros para los sectores más pobres, de lobby para los sectores más ricos, ¿no? Entonces el Estado termina funcionando clientelarmente, con estas mediaciones, ¿ya? Los punteros de los barrios, los lobbies políticos en los sectores, los abogados, ¿no? En los sectores más altos. Pero la lógica es exactamente la misma. Hay una mediación clientelar que habla de la debilidad que tienen las democracias y nuestros estados democráticos para garantizar los derechos fundamentales y para que las personas, bueno, sean libres a la hora de tomar decisiones políticas. ¿Sí? Entonces, para Ansaldi, el clientelismo sigue siendo una rémora de la colonia, una rémora de, digamos, el régimen colonial premoderno, ¿sí? Que todavía no ha sido modernizado. No entró la modernidad ahí todavía.
Seguimos, como en muchas otras cosas, funcionando con el régimen colonial. Digo, otro ejemplo para que ustedes los vean fuera del clientelismo, que acá en Córdoba es muy evidente. El asunto de las familias y de los apellidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué apellido sos vos? Ah, bueno, entonces sí. Entonces, hay tranzas de familias que se casan y ocupan puestos importantes. Uno es juez, otro tiene una empresa, otro es abogado, también hay un cura, un obispo por ahí, ¿no? Ocupan lugares de poder las familias. Entonces, las familias, termina siendo el poder una cuestión de familias. Eso también es una rémora de la colonia, ¿no? Familias que como que acrecientan poder. No tiene nada de democrático eso, por supuesto, ¿no? Es la persistencia del viejo orden oligárquico, ¿no? Una democracia sin ciudadanos plenos, ¿no? Entonces, tanto una forma como la otra terminan siendo frenos fundamentales para que se consolide un proceso realmente democrático. Y vamos cerrando con esto, porque claro, tiene una dimensión cultural y moral, ¿no? Porque no solamente es un intercambio material, dice Ansaldi, ¿no? Favores, empleos, subsidios, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo lo he visto, yo estoy en Córdoba, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, en la universidad pública, en la municipalidad de Córdoba, cómo hay en empresas del Estado, bueno, los empleos tienen como esta lógica, ¿no? Familiares, ¿sí? Clientelismo, ¿sí? Algunos que no dependen del Estado directamente, como son las universidades. Pero sin embargo, vos te das cuenta que la lógica de las personas que acceden y trabajan ahí tiene que ver con esto. Por tanto, también es una práctica cultural, basada en la lealtad, basada en la gratitud, basada en la confianza del patrón y en la desconfianza de las instituciones. Esto sí funciona. Si vos hablás con este, tenés que tocar a este vínculo tenés que tener. Te salteás todo lo otro, ¿no? La demanda formal, como uno sabe que no va a funcionar, desconfía de las instituciones, va por el otro camino, por la otra puerta, ¿no? Entonces hay un montón de gente para atender que dice, no, yo voy a ir por aquel lado porque conozco a fulano y ese me va a ayudar, ¿no? Salteo toda la institución democrática formal del Estado y voy derecho a tocar a alguien. Claro, eso funciona por la debilidad de las instituciones, pero a la vez usted sigue reforzando una lógica que, evidentemente, ¿qué pasa? Si usted no tiene a nadie, no conoce a nadie, y bueno, va a llegar alguien igual a ofrecerle algo, pero va a ser mucho menos, digamos, ¿no? Entonces, esa dimensión cultural persiste, está presente, está viva, digamos, ¿no? Sigue viva. Digamos. Bueno, muy bien. Dejamos unos minutos para ver si hay algunas resonancias. Yo voy a dejar de presentar. Díganme ustedes si se ha entendido, si hay resonancias, preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pacheco? ¿Qué Acá tal? de servicio técnico. No, me quedé escuchando más o menos de la mitad de una cuestión ahí, me llamó la atención, por sobre todo esta sensación de hartazgo en torno a que se vayan todos, que es que en realidad que se vaya la institución. Pregunta así desde una cuestión más teórica, si se quiere decir. ¿Se puede hablar que más allá de la decadencia de la institución, lo que está en decadencia es una forma de ser institución que tiene su credibilidad en que las cosas estén todo bien, digamos? Por ejemplo, se me viene a la cabeza una situación muy extrema, que antiguamente cuando en una familia, o sea, en familia entendido como institución, ocurría algo malo, para no perder su credibilidad en el espacio público lo ocultaban. ¿No será eso lo que cansa ahora, que es esa técnica de credibilidad, digo, no sé? Mm. Bueno, sí, ahí ya si nos metemos en cuáles son las fallas de la institución,
acá, digamos, es como otro camino que abrís ahí, en esa pregunta, ¿no? O sea, aquí lo que Dussel trata de dejar lo más claro posible es que sin institucionalidad no se puede estar. Eso, algún tipo de familia vas a tener que recrear, algún tipo de... necesitar la institución. Pero claro, hay, si entiendo bien tu pregunta, hay como una especie de cansancio sobre un formato de institución, ¿no? Que termina siendo corrupta en el sentido de que se autolegitima desde sí mismo. Y también la sociedad, está bien el cansancio y el hartazgo, pero también tiene que pensar, si Dussel tiene razón, que esto hay que confrontarlo, si también ese olvido no permite cierta cuestión, ¿no? O sea, porque a veces hay como un cierto abandono en lo político, porque claro, lo político tiene mala prensa, hay como una idea de que es corrupta en sí mismo, es sucio, pero claro, eso termina generando una sustracción, ¿no? Entonces, bueno, nadie se calienta por nada, claro, entonces eso también, en el esquema de Dussel, permite la corrupción. Porque claro, la institución que dice, bueno, nadie se calienta por nada, vamos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay como una, también, digamos, si queremos de vuelta plantear la cuestión ética desde el punto de vista de la comunidad política, hay como una demanda ética en decir, bueno, che, el poder está en la comunidad política. A ver, entonces hay como una responsabilidad política ahí. Vos podés entender el hartazgo, pero en realidad, bueno, ¿qué se ha hecho en términos también societarios, ¿no? Y digo en términos generales, ¿de qué temas hablamos? Si los temas que hablamos son los fundamentales, como la educación, la salud, o hablamos de otra cosa. O sea, hay muchas formas de entender lo político aquí, ¿no? Entonces yo creo que ese hartazgo está, ese cansancio está, producto también de una situación económica asfixiante, no hay tiempo para nada. Pero yo creo que estos no dejan de ser mecanismos de control, ¿no? Entonces termina generando una sustracción, un abandono, ¿no? Entonces yo estoy enojado, que se vayan todos, bueno, pero y alguien, bueno, entonces ¿cómo hacemos? Entonces, digo, y cuidado, porque si eso no se resuelve democráticamente, y se resuelve en formas más autoritarias. Entonces, porque eso también es la tentación. Yo quiero que venga alguien y ponga orden. Bueno, entonces, ahí me parece que, digamos, estamos en un cruce por ahí, que puede ser interesante, puede ser crítico interesante o no. A nivel global, uno ve avances de formas más autoritarias de resolver esto. No es un problema solo de Latinoamérica. Entonces, a mí me parece que hay un tema ahí, ¿no? Coincido con el hartazgo, coincido que hay como mecanismos también de silencio, de hacer como que esto siga, ¿no? De siga, digamos. Pero me parece que también, por lo menos los que trabajamos en sectores que reivindicamos la cuestión popular, bueno, también hay una interpelación a lo popular para decir, bueno, a ver, recordemos que el poder está en la comunidad política, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, eso tiene, digamos, una potencia. ¿Por qué desentenderlo? ¿Por qué fetichizar esa potencia? ¿No? Entonces yo creo que ahí hay como una cuestión como a seguir pensando. Pero bueno, no lo vamos a resolver acá. No, Pero bueno, totalmente. sí, Va por ahí la cosa. Bueno, todo eso también me traía en mente, ¿no? Hace poco estaban leyendo un poco la idea de libertad que se maneja en China, ¿no? Ahora con todo el movimiento que están teniendo. Y me llamaba la atención que la manera que ellos entienden libertad es casi sinónimo al orden. claro, Como claro. diciendo, tuvimos desorden y que alguien venga a poner orden y eso nos hace libres. Una Claro. cuestión como esa. Lo que pasa es que yo creo que hay que, eso que está en tensión, hay que vincularlo, porque es cierto que en el fondo la demanda que se le pide a lo político tiene que ver con el orden. O sea, lo que más, y acá están todas las lecturas de Hobbes clásicas, ¿no? Lo que más miedo le tiene el ser humano es al desorden, es al caos. Y es capaz de rifar la libertad por eso. Sí, claro. Le tengo tanto miedo a eso.
Eso explica también los procesos autoritarios en América Latina. O sea, sí, por eso hablaba de la eficacia. Entonces, la asamblea tiene que generar orden. Y si sigue en estado de asamblea, no lo va a generar. Entonces tiene que delegar. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Y ese problema es irresoluble en un punto, digamos, ¿no? Porque habla de una ontología de lo político. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos y cómo lo vemos? Yo creo que Dussel va a la cuestión, bueno, y sitúa, y después nos deja insumos para ver cómo nos las arreglamos en nuestras instituciones donde transitamos, ¿no? Las escuelas, los colegios, el trabajo, el Estado, la familia, ¿no? Pero yo sí creo que el tema del orden termina siendo un valor fundamental porque justamente el caos y la guerra es la peor forma de lo político. Bueno, era eso. Está bueno. Bueno, igual el miércoles que viene sigo yo, entonces podemos hacer una especie de vínculo, porque justamente vamos a tocar el tema de la inseguridad como otra gran preocupación de lo político, como otra gran demanda, y ahí aparece la cuestión del orden, la cuestión del miedo, y bueno, la necesidad que tiene lo político de resolver esto. Esa incertidumbre, y no solamente incertidumbre económica, uno también ve mucha incertidumbre existencial, de proyecto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Qué lugar tenemos en la sociedad? Y eso también la población se lo demanda a la política hoy por hoy. Entonces, bueno, eso también genera una tensión, ¿no? Bueno, un poco de eso vamos a hablar con esta base de la estructura lógica de lo político, vamos a hablar de estos otros temas que tienen que ver básicamente con la inseguridad. Bueno, son las 20:01, para ser puntuales. En todo caso, piensen en preguntas, si tienen ganas, si quedaron con alguna duda, y el próximo viernes retomamos, si les parece. Muchísimas gracias. Entonces corto la grabación y bueno, continuamos el próximo miércoles. Gracias por todo. Muchas gracias.